bacilos gram positivos, anaerobios, formadores de esporas. ¿Okay? Dentro de eso está el género Clostridium, que son el Clostridium botulinum, el Clostridium tetani, que no son invasivos, y el Clostridium perfringens y el Clostridioides difficile. Vamos a empezar por la generalidad. Son bacterias que son bacterias que son capaces de vivir en absoluta anaerobiosis, de manera que la anaerobiosis en el paciente, los tejidos le favorece. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estafilos estreptos, que el estreptococo y el estafilo podían producir fascitis, y hablamos en relación a que una vez que esas dos bacterias crecen ahí, consumen el oxígeno de la zona y le facilitan la coinfección o la sobreinfección a bacterias como las que son anaerobias. Hay pacientes, por ejemplo, el paciente diabético, el paciente obeso, tiene baja percepción de oxígeno, y entonces, y además, entre más bajo sea el potencial de óxido de reducción, mayor la posibilidad de infecciones con este tipo de bacterias. Dentro de eso vamos a hablar del género Clostridium, del Clostridium botulinum. Algunos de ellos se pueden encontrar en el intestino, pero la mayoría los podemos adquirir por contacto directo. Están en el suelo, en el agua, y entonces en los alimentos. El primero de ellos que vamos a hablar es el Clostridium botulinum. Ahora es muy famoso porque la toxina botulínica que ponen para el Botox es un derivado de Clostridium botulinum. La enfermedad que produce es botulismo. El botulismo tiene unas características clínicas derivadas de la acción de la toxina que produce la forma vegetativa del Clostridium. Me explico. La bacteria es capaz de formar esporos y eso le permite una vida latente bioquímicamente inactiva. Este pollo es una cosa antilógica, este ruido no deja concentrar a nadie.
capacidad de formar esporos es por el género. Hace una invaginación de la pared y forma los esporos. ¿Sí? No. Hay 4 grupos de acuerdo a la toxina que produce. La mayoría que producen enfermedades en seres humanos son del grupo 1 y 2. Hay 7 toxinas conocidas. Ay, es que no es el nuestro, es afuera, ¿sí? Sí, no es esto, es afuera. Es que el ruido uno pierde la concentración. Bueno, entonces, de acuerdo al alimento, está el A y B que se asocia con un amplio tipo de alimento, la E que se asocia a productos de pesca. Hay uno que produce enfermedad en las aves y es una enfermedad de cuello blando. La enfermedad que produce el Clostridium botulinum es una parálisis flácida por el tipo de invasión que produce la toxina. Entonces, una vez que se consume el alimento, se considera una infección por ingesta de alimentos, se absorbe hacia el torrente sanguíneo. Las toxinas, recuerden que tienen 2 partes, una parte que es la parte de unión y la otra que es la parte activa de la toxina. Y aquí es lo mismo. La toxina inhibe la liberación de acetilcolina, la unión neuromuscular, y tiene lugar un cuadro de parálisis flácida. La acción de la toxina botulínica puede causar la muerte del paciente. Los síntomas aparecen más o menos 18 a 24 horas después de la ingesta del alimento. La toxina botulínica está formada por la fracción L y la H unidas por puentes disulfuro 150K. La parte activa es la fracción L que se internaliza y fragmenta la sinaptobrevina, y la forma H es la responsable de la unión. Entonces, ¿qué es lo que la persona ingiere el alimento, cierto? La espora germina al enfriarse el alimento, libera y empieza la forma vegetativa, que empieza a producir toxinas. Las esporas sobreviven aún si se hierve el agua, pero son destruidas si se emplea una olla a presión. Es como trabaja el autoclave, el vapor de agua, ¿listo? Lo que sea capaz de destruir esporas es la desinfección de más alto nivel, porque la espora es difícil. Entonces aquí está la toxina, una fracción L, que es la parte activa, y la fracción H. La toxina es ingerida en el alimento y posteriormente absorbida en el duodeno. Usted puede ingerir la toxina o la espora, pero generalmente la toxina se produce una toxemia. La forma H es la responsable de la unión, la forma L se internaliza, fragmenta la sinaptobrevina. La inhibición de la liberación del neurotransmisor, que es la acetilcolina, causa una parálisis flácida. Aquí está. En la sinapsis, aquí está la toxina botulínica y se forman vacuolas. ¿Qué es lo que va a encontrar usted en el paciente que ha tenido contacto con la toxina? Generalmente trastornos visuales, visión doble, incapacidad para deglutir, dificultad para hablar, y la muerte puede sobrevenir por un paro cardiorrespiratorio. Digamos que el diagnóstico es evidentemente clínico, ¿sí? Porque usted no puede esperar a que le hagan 6 horas más para que le hagan 4, que le hagan una PCR o menos un cultivo. Las preguntas deben ser dirigidas hacia ingerido alimentos, porque la persona de golpe va a poder referir que consumió un alimento y después aparecieron los síntomas. Generalmente no hay una sola persona con los síntomas, porque por lo general pues son personas que han ingerido el mismo tipo de alimento. En los bebés causa lo que se llama la muerte de cuna o la muerte súbita, porque a algunas personas les da por endulzar la leche de los niños con miel de abejas. Y la miel de abejas no sufre ninguna esterilización ni nada, tal como la recogen, la empacan y la venden, porque si no pues cambian el producto. Entonces en los niños pues a veces los acuestan bien y cuando no se despiertan.
El tratamiento es una antitoxina trivalente, pero la toxina hay que neutralizarla antes de que se una al sitio por el cual tiene tropismo. Una vez que se una no hay nada que hacer. Entonces por eso tiene que ser tan rápido en la búsqueda de atención y obviamente la atención del paciente. Medidas de soporte como ventilación. En algunos puede que haya todavía remanentes del alimento para buscar si de verdad se hacen pruebas de radioanálisis, pero hoy en día lo que se hace es una PCR. Otro es la bacteria no invade, la que hace todo el mecanismo de la toxina. La bacteria se queda en el sitio donde ingresa, a nivel entérico. Y la otra que tampoco invade es el Clostridium tetani. El Clostridium tetani es el agente causal del tétano. Es una enfermedad inmunoprevenible porque de los 2 meses nos pone la primera dosis. La vacuna es para que produzca anticuerpos contra la toxina, o sea, es un anticuerpo para neutralizar la toxina. Y la vacuna es un derivado de un toxoide, ¿sí? Para que usted produzca anticuerpos. Es una bacteria que es móvil, obviamente pues forma esporas, es anaerobio, anaerobios estrictos son. Puede vivir muchísimos años en el suelo, sobre todo en las heces de animales, como incluso de personas también, pero de animales, esos abonos que hacen con estiércol de algunos animales son ricos en esporas de Clostridium. Por eso una persona que tenga un accidente porque está manipulando ese tipo de alimentos, cualquier accidente que rompa la piel, que permita que el esporo ingrese por ahí, la bacteria no se mueve de ahí y empieza a multiplicarse ahí en el sitio y empieza a producir toxina. Produce una neurotoxina. Esto es el bacilo, más o menos parece como una aguja grande. Entonces, no es un microorganismo invasivo. La infección permanece en el sitio del tejido desvitalizado porque la falta de oxígeno le permite crecer más a la bacteria, ¿sí? Esas personas que tienen lesiones en los pies y que de golpe son diabéticos y entonces el pobre señor empieza a tener ese tipo de lesiones, ¿sí? De infecciones, o una persona que sufre un accidente. Oye, pues hace mucho tiempo ya, si usted tiene un accidente, lo primero que le ponen es, le hacen lavado y le ponen la antitoxina, ¿sí? Aunque usted esté vacunado, se lo van a poner siempre. La mordedura de animales, accidentes que rompan la piel, que se cayó la moto, que no sé qué, todo eso, ¿sí? Todo. Con metales, todo lo que lo exponga al posible contacto e ingreso del Clostridium tetani. ¿Qué favorece el crecimiento de la bacteria? El tejido necrosado. Por eso lo primero que hace cuando la persona llega con una lesión es desbridar y lavar, ¿sí? para que haya perfusión de oxígeno. Infecciones piógenas asociadas, lo mismo que habíamos hablado en relación a estafilos y estreptos, que lo que hacen es consumir el oxígeno y hacerle un hábitat, un ambiente a este tipo de bacterias. Y ayudan a establecer un potencial bajo de óxido de reducción, ¿sí? Ahí empieza la liberación de toxina. Igual, 2 fracciones, fracción A de 50K, fracción B de 100K, unidos por puentes disulfuro. Una vez que se une la parte activa, se introducen las prolongaciones terminales de las segundas neuronas motoras e inhiben la liberación de neurotransmisores. La parálisis aquí es una parálisis espástica, ¿sí? Porque no hay interrupción del mensaje, la persona queda con contracción. Alcanza los cuerpos neuronales, las prolongaciones terminales de las células inhibitorias del sistema nervioso central. La inhibición irreversible del efecto de glicina y de GABA la fragmenta, la fracciona y de la actividad de las neuronas inhibitorias tiene una parálisis de tipo espástico. La espora sobrevive en la tierra, germina, empieza a producir la toxina. Los mecanismos de transporte intraaxonal retrógrado le permite alcanzar el cuerpo celular de la neurona, del tronco encefálico y la médula espinal. Actúa internamente como una
una endopeptidasa, metaboliza la proteína de la vesícula sináptica y hay un fallo local en la transmisión neuromuscular. Ahí entonces se aumenta la estimulación de los músculos y se produce un espasmo con un dolor intenso. La persona está consciente, tiene dolor. Lo primero que empieza a sentir es en el sitio por donde entró la bacteria, ahí, donde se quedó y empezó a multiplicar, ¿sí? Después, lo siguiente que sufre esto es más o menos lo que la persona estaba condenada a sufrir. Hoy en día, si llegase hasta a esa distancia, la persona está sedada, obviamente, ¿sí? Fíjense que está apoyada en los talones y en el occipucio acá, las manos las tiene cerradas y tiene otro de los síntomas que es el trismus, que es que el maxilar inferior queda cerrado. La persona no puede abrir la boca, no puede comer, no puede hablar, pero está consciente, con dolor. A veces se relaja, pero al menor estímulo sonoro vuelve y se contrae, por eso lo sedan, ¿sí? Entonces, con un periodo de incubación entre 4 a 5 días hasta varias semanas, produce contracciones tónicas de los músculos voluntarios, primero los propios del sitio de la lesión, luego los del maxilar, que se llama trismus, es la sonrisa sardónica, si la encuentran por ahí, de forma que el paciente no puede abrir la boca. Espasmos tónicos, un espasmo muscular tetánico generalizado y generalmente la persona fallece por un paro cardiorrespiratorio con plena conciencia de dolor y el porcentaje de mortalidad es muy alto. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, en determinar si hubo una lesión que permite el riesgo de infección, por eso pues no corre riesgo, de una vez le ponen a uno todo lo que le tienen que poner y ya. Se debe empezar un tratamiento sin un informe completo. La intoxicación por estricnina, que es un veneno, produce un cuadro parecido, ¿sí?, a este. Entonces tienen que hacer diagnóstico diferencial. Me imagino que la referencia será distinta. El cuadro de estricnina no tiene una lesión, una herida, nada de eso, ¿sí? Una intoxicación, un envenenamiento. Pero el paciente que ha consumido estricnina dice que libera un olor a almendra. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Antitoxina, primero, ¿cierto? La persona debe estar vacunada, a los 2 meses ya nos ponen la primera dosis, porque el anticuerpo de la mamá lo protege hasta los 2 meses. ¿A quiénes le ponen la vacuna? A todas las personas, pero los refuerzos por lo general cada 10 años, sobre todo a las mujeres en edad fértil, para proteger al bebé. ¿Sí? Penicilina, que es el antibiótico que elimina la bacteria para que no haya más toxina, porque si no matan la bacteria, pues va a haber toxina siempre. Antitoxina humana durante 2 a 4 semanas, neutraliza toxina que no se haya fijado ante el fluido nervioso. Una vez que se fijó, no hay vuelta atrás. ¿Okay? Relajantes musculares sedantes, debridamiento de las heridas, y el toxoide debe ir acompañado con una dosis de antitoxina. En caso de que la persona sea alérgica a la penicilina, Eritromicina. La eritromicina, que es un macrólido, se usa para las personas que son sensibles a la penicilina. Y no solo en ese caso, ¿no? Porque pues, las personas, a uno primero le preguntan si nunca en la vida han tenido ningún, pero uno se puede sensibilizar. Sí, pues. Creo que en el único caso que les ponen de todas maneras la penicilina es en el caso de la embarazada, para la sífilis, porque tienen que poner una penicilina que sea capaz de pasar la placenta, porque hay que proteger al producto del embarazo. No, ya no hay nada que hacer, la parte del síntoma, ¿sí? Pero ya igual con el botulismo. Por eso tiene que ser rapidito la atención del paciente, por eso no corre riesgo. Usted dice que tuvo un accidente, que se cayó, que la mordieron, que no sé qué, tenga. ¿Pero para qué? Igual que en el evento rábico, pues si el animal nadie lo conoce y el animal
animal se fue y la mordió, entonces pues ¿para qué van a esperar? Después de que empiece la rabia no hay vuelta atrás. Refuerzos cada 10 años, las mujeres embarazadas. ¿Por qué las mujeres embarazadas? ¿Y por qué en el otro grupo me preguntaron que por qué las mujeres embarazadas no hay que pagar y los hombres sí por el refuerzo? No sé si será verdad. A la mujer embarazada porque hay que proteger al bebé, porque el muñón del ombligo era el factor generador de la infección por Clostridium. Entonces los niños se morían los 7 o 8 primeros días hasta que se le cae el muñón y ya lo que me queda, el ombligo es una cicatriz, ¿cierto? Pero usted los 7 primeros días tiene el muñoncito ahí hasta que se le cae solito. Entonces se morían de eso. Pero como la mamá está vacunada, pues el bebé está protegido 2 meses, ¿sí? A los 2 meses le ponen la primera dosis, que es difteria, tétano, tosferina, hemófilus influenza y otro que me olvidó porque es pentavalente. Era tetravalente, era difteria, tétano, tosferina, pero ahora es pentavalente. ¿Sí? ¿De cuál? ¿BCG? Esa es la tuberculosis. Esa la ponen a uno apenas nace. Y hepatitis, también se la ponen apenas nace. ¿Okay? Entonces, esos no invadían. Ahora vamos a hablar de los que sí invaden tejido. Son los Clostridium que producen infecciones invasivas. Están el Clostridium perfringens, que es el causante de la mionecrosis y gangrena gaseosa, porque es capaz de invadir tejidos dañados. Volvemos a lo mismo, el paciente diabético que por allá se pegó en el dedito chiquito allá y del pie y entonces empieza la lesión y cuando usted se lo vuelve a encontrar a los 6 meses lo han amputado hasta la rodilla y si no entonces hasta el muslo. Produce una enterotoxina que puede producir diarrea, pero además de eso tiene la capacidad de producir bastantes toxinas como las que vamos a ver. Alcanza las heridas y produce una toxina alfa y una toxina teta que bien, digamos, entran en tejidos que tienen traumas por heridas o las que se producen en el intestino. Por ejemplo, el paciente que tiene una apendicitis que no le operan en el tiempo que es o tiene alguna, digamos, daño a nivel de las vías del hígado y entonces también se le contaminan. Igual, ¿cuál es la condición? Baja perfusión de oxígeno, potencial de óxido de reducción bajo, fermenta carbohidratos del tejido invadido, entonces es una lesión con una cantidad de gas que está como aumentada de tamaño, que duele, que crepita porque tiene gas, produce necrosis, causa anemia hemolítica, toxemia grave y muerte. La gangrena es posible en infecciones de carácter sinérgico, en tejidos blandos, ya nosotros hemos hablado de eso, en heridas quirúrgicas abdominales y contaminación por microbiota intestinal, porque en el intestino se puede encontrar. Como factores de riesgo, mala nutrición, diabetes, obesidad. ¿Qué puede producir? Una gangrena gaseosa, celulitis anaerobia, con más gas que en la gangrena, ausencia de inflamación en algunos, pero es dolor y toxicidad. Y la endometritis, que produce necrosis de tejido uterino, que puede terminar en bacteremia, hemólisis intravascular y debido a quién? A la toxina alfa. Nosotros dijimos que el estreptococo podía producir una fiebre puerperal, ¿se acuerdan? Pues esa fiebre puerperal puede complicarse con una endometritis producida por esta bacteria, ¿okay? Porque pues, si el estreptococo está ahí consumiendo oxígeno y demás, pues esto, digamos que actúa casi que como oportunista. Esa imagen que ven ustedes es una persona que usa medicamentos, no drogas inyectadas. Acuérdense que comparten jeringas, que las reutilizan, ese es otro factor de riesgo. Y lo que hace es que produce miren cómo tiene necrosis de tejido y demás. El edema, ¿sí es? Pues tiene edematizado todo el miembro, casi por encima, casi todo. Y esta es la placa, estos espacios blancos que ven acá es gas, porque la lesión produce gas. La bacteria fermenta carbohidratos y produce gas. O sea que eso aumenta el dolor.
Probablemente si no resuelve y se ve implicada la posibilidad de que el paciente fallezca, le amputan el brazo. Deben buscarse, hoy en día lo que se hace es PCR rapidito para determinar, porque el cultivo pues se demora y además es en anaerobiosis, pero de todas maneras se hacen pruebas bioquímicas para diagnóstico y para hacer un diagnóstico diferencial. Una de las enzimas es una lecitinasa y entonces se puede evaluar en medios que tengan, por ejemplo, lecitina, a ver cómo la usan. El tratamiento es desbridamiento quirúrgico, tratamiento con penicilina, antitoxinas. Las antitoxinas son polivalentes, igual que para el botulismo, porque hay más de un tipo de toxinas, ¿se acuerdan? Entonces hay que neutralizarlas. Y ya la intoxicación alimentaria son solamente sintomáticos. Y por último, hoy en día no lo van a encontrar tanto como clostridium, sino como clostridioides. Clostridioides es difícil. El clostridioides puede ser microbiota del intestino, solamente que está en muy poquita cantidad, entonces está controlado por las enterobacterias. Cuando se interrumpe ese equilibrio, por ejemplo, en algunos pacientes por tratamientos con clindamicina y ampicilina, pues aumenta el número de clostridioides y empieza a producir la sintomatología clásica de la infección producida por esta bacteria. La bacteria en su forma vegetativa puede producir una citotoxina B y una enterotoxina A. ¿Qué puede derivar de la infección si no se controla? Una lesión pseudomembranosa a nivel del enterocito. Si ustedes observan acá, este es un enterocito con una microbiota normal, ¿sí ven? En equilibrio. Pero por aquí hay coladito un clostridioides. El problema es que le den a la persona, y se observa mucho en adultos mayores hospitalizados o en instituciones donde los cuidan, ¿sí? Por el consumo de este tipo de antibióticos. En algunas personas, con solo suspender el antibiótico, pues se revierte este cuadro. Porque miren la cantidad en que se aumenta el clostridioides. Se ha observado en niños recién nacidos y no les dan ningún antibiótico. Por recibir lactancia materna es suficiente para que, digamos, alcance el equilibrio. Las toxinas lesionan el enterocito, producen diarrea, producen pseudomembrana, mucina y restos celulares, porque una de ellas es una enzima citotóxica y la otra es una enterotoxina que produce diarrea. Es fácil encontrarlo en hospitales, sobre todo produce mucha enfermedad en pacientes de edad avanzada, dado que el paciente puede ser portador o lo adquiere intrahospitalariamente. Los antibióticos que anteriormente vimos alteran la microbiota y producen crecimiento excesivo del clostridioides. Las bacterias en fase de multiplicación elaboran las dos proteínas que actúan como toxina, está la citotoxina B y la enterotoxina A. La diarrea puede evolucionar hasta una colitis pseudomembranosa si no se atiende adecuadamente al paciente y si no se suspende el factor generador. La diarrea puede ser acuosa o sanguinolenta. Ustedes se acuerdan que las diarreas son todas iguales en relación a aumento súbito de la evacuación y cambio de la consistencia, pero lo que hay al observarlo microscópicamente no es igual, ¿no? Todo depende de qué. Del mecanismo de acción que tenga la bacteria. Puede presentar dolor abdominal como cólico, leucocitosis, fiebre. Lo primero que debe hacer es suspender el antibiótico, ¿sí? Porque digamos que el influjo que permitió la diarrea es el uso del antibiótico. Y la administración de metronidazol y vancomicina en algunos casos. ¿Listo? Entonces esos son los anaerobios gram positivos formadores de esporas. Ahora los aerobios gram positivos formadores de esporas, y está el género Bacillus y el anthrax.
El bacilo, son bacilos grandes, formadores de esporas, son saprofitos del agua y del aire. Pueden producir una intoxicación alimentaria con dos variantes, con una variante emética o cuando el vehículo generalmente es el arroz, y una variante diarreica que a veces puede presentar vómitos cuando la intoxicación se hace o la infección se adquiere por el consumo de carne. Vómito, náuseas, cólico abdominal, autolimitada, más o menos 24 horas. Estas diarreas son complicadas en pacientes que sean inmunocomprometidos o en niños muy chiquitos o adultos mayores, porque por lo general lo que sucede es que la persona pasa el evento diarreico y pues, se recupera. Si de 1 a 5 horas después de la ingesta es aguda, ¿cierto? Aparecen rápidamente los síntomas. El bacilo generalmente está en el suelo y contamina el arroz. El arroz generalmente lo que hacen es asolearlo en unas rampas grandísimas y lo trillan para quitarle la envoltura que tiene. Todo eso es sin ningún cuidado, porque pues eso son un montón de arroz ahí. Lo empacan y usted lo recibe en su casa. Entonces, ustedes lo lavan por otro lado. Y eso lo secan en unas rampas así grandototas, porque pues si no lo secan se dañan, ¿no? Entonces si está en el suelo, arrastrado el pobre, pues ahí donde están, ¿quiénes? Los bacilos. La otra cosa que puede suceder, dos cosas, que el arroz venga con eso, pero bueno, digamos, tengamos fe de que sea, o que tenga contacto con una espora después de haberlo preparado, ¿sí? Y lo dejan al aire libre mientras se enfría y ahí puede suceder que se caiga y se elimine, ¿sí? Y la variante de diarrea es diarreica con una incubación de 1 a 24 horas, diarrea profusa. Acuérdense que aquí influye mucho la dosis de infectante. Entre más bacterias consuma uno lo que se comió, mayor rápidamente aparecen los síntomas y mayor es la sintomatología. La enterotoxina puede preformarse o producirse en el intestino, o sea, usted puede ingerir ya la toxina en el arrocito o en la carne, o consumir la espora y ahí alcanzar la forma vegetativa. Por eso a algunas personas los síntomas les aparecen antes, la otra se demora. El bacilo puede caer en el ojo y con un cuerpo extraño, es de tierra, mugre que le cae a uno en los ojos, y puede producir infecciones oculares como queratitis grave, endoftalmitis, panoftalmitis. Algunas infecciones localizadas, lesiones localizadas y sistémicas como endocarditis, meningitis, osteomielitis, neumonía, y sobre todo, por ejemplo, el uso de fármacos intravenosos o la introducción de algún dispositivo médico. Y el otro es el Bacillus anthrax, que es el causante del carbunco. El carbunco se considera una zoonosis, ¿sí? Porque pasa del ganado, sobre todo el ganado caprino. ¿El ganado caprino cuál es? Las cabras. El ganado que va a ser de consumo para los seres humanos tiene el régimen de vacunas para las enfermedades que tienen vacunas. Y esta enfermedad se puede evitar con vacunación, pero hay gente que por ahorrar entonces no vacuna y no los sacrifican en mataderos digamos que estén establecidos, porque allá les piden todo el carnet de vacunación, ¿sí? Las planillas, eso llenan ahí planillas, si no, no los sacrifican por el riesgo de zoonosis. Entonces, la infección en humanos es incidental por animales infectados. O sea, a nosotros no nos vacunan contra el anthrax, ¿sí? Vacunan a los animales. Nosotros podemos infectarnos de dos maneras: por la vía oral y por contacto gastrointestinal, por inhalación de las esporas, y fue una forma de guerra biológica que hubo, como cuando la guerra del Golfo. Entonces a la gente le mandaban un sobrecito, cuando lo abría volaban los esporos y los iban a las esporas también pueden entrar por la piel, y ese es el de
el antrax cutáneo es el que mayormente se presenta, ¿sí? Por el daño ahí. El herbívoro contaminado produce edema gelatinoso en el herbívoro y se propaga por vía linfática por todo el animal hasta producirle la muerte. La infección es mortal si no hay tratamiento. La bacteria puede ser encapsulada y cuando tiene cápsula, pues eso ya saben ustedes que es sinónimo de virulencia. Tiene tres partes la toxina, el factor AP o antígeno protector, que es el que se adhiere al receptor y le permite la entrada a las otras dos proteínas, que son el factor edema, que junto con el AP forman la toxina edema, y el factor letal, que forma la toxina letal, que es el factor de virulencia y el que produce la muerte del huésped. Los genes los adquiere por intercambio con un plasmid. Aquí está la vía de infección. Este es el receptor específico, aquí viene el factor que se va a unir a ellos, y está el factor letal, el factor edema, y logra ingresar en un endosoma. ¿Qué va a producir en el paciente? Pues si es a nivel respiratorio, generalmente a nivel cutáneo produce una lesión como esta pequeña vesícula que hay ahí, primero una pápula, después una vesícula y luego se forma una gran cantidad de vesículas ahí de manera como circular. Y por último entonces se forma esta lesión negra con esta costra que tiene, que es la lesión clásica del carbunco cutáneo. Ahí queda la cicatriz. La presencia de cápsula, la enfermedad, la bacteria se mantiene, el esporo, se mantiene en la lana de las ovejas. ¿Sí? Ese es un factor de riesgo, el que le quita la lana a la oveja, o sea, el que esquila a la oveja sin protección, pues puede inhalar los esporos y sufrir la forma por inhalación. Entran por inhalación, son fagocitadas en pulmón, llevadas a ganglios linfáticos donde se multiplican. Hay producción de toxinas y se produce una mediastinitis hemorrágica y sepsis que generalmente produce muerte rápida. En Colombia yo creo que hace unos 5 o 8 años hubo un brote de carbunco en La Guajira. En La Guajira consumen mucho cabro, chivo, ¿sí? Digamos que es parte del ganado que pueden criar allá y de las costumbres que tienen. Pero el problema no es el chivo, el problema es que no lo vacunaron. Y entonces se infectaron bastantes personas. Y el problema es mediastinitis hemorrágica, sepsis, que puede producir muerte rápida. Y se mantiene un círculo de infección porque el animal en la deposición pues deja los esporos, contamina digamos, los potreros, y vuelve el ganado a comer en el potrero que está contaminado y terminan por abandonar esos potreros porque no hay cómo quitar los esporos y la bacteria de ellos. Hay países donde hay potreros completamente abandonados porque no pueden poner ganado ahí. ¿Listo? En humanos el 95% de los casos de anthrax es cutáneo y el 5% por inhalación. El gastrointestinal es muy raro, pero aquellos señores sí porque se comieron el chivo. El anthrax cutáneo se presenta en brazos y manos y después en cara y cuello. 7 días después del contacto se presenta una pápula pruriginosa como esa chiquitica roja que vimos en el brazo del paciente. Después se forma vesícula, un anillo de vesículas que coalescen o se unen, y después la úlcera necrótica que da esa negra, una escara central negra característica, edema de ganglios de la zona, fiebre, cefalea, malestar. Puede haber una remisión del cutáneo, por lo general hay remisión, ¿sí? No es la forma mortal de la infección. Pero en algunas personas puede producir sepsis, meningitis y muerte. Las muestras hoy en día hacen PCR, ¿sí? Si están sospechando de la ingesta de animales contaminados. ¿Cómo se previene la enfermedad? Con la vacunación del ganado, porque es una zoonosis, ¿sí? Es una enfermedad que se
un paso del ganado a las personas. Los animales se vacunan con un biológico, con bacilos vivos adecuados y digamos hay uno que es un filtrado carente de bacterias. La bacteria usada para la vacuna es Bacillus anthracis toxigénica no encapsulado, y acuérdense que el que es patógeno es el que tiene cápsula. Y aquí, digamos, que puede uno, si alguno le diera por subirse en un avión y botarlos a todos un montón de esporas de carbunco, pues rapidito la vida de ellos. ¿Qué fue lo que le pasó a la gente que le llegaba? Porque de aquí que uno piensa que le mandaron algo es que ya tiene síntomas, ya está llevado. Neumonía por carbunco, pústulas malignas. El tratamiento es ciprofloxacina, penicilina, gentamicina, toxiciclina y ciprofloxacina fue lo que usaron para los casos de ataque terrorista. Los animales enfermos deben ser incinerados o enterrados en cal. Los productos animales descontaminados, usar protección adecuada para manipular los productos contaminados, o sea que lo más fácil es la vacunación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Como estábamos hablando de toxinas, entonces vamos a seguir con la difteria. ¿Sí? La difteria es la enfermedad causada por el Corynebacterium diphtheriae. Las cepas que son capaces de producir toxina difterica. Lo que se conoce como difteria, que es un cuadro clínico muy específico, es producido por la toxina, ¿sí? Por las cepas que producen toxina. Es una infección nasofaríngea y cutánea de una bacteria que puede ser parte de la microbiota de la nasofaringe. Se puede contaminar entre personas por la vía aérea. Hoy en día no debería haber casos de difteria porque es una enfermedad inmunoprevenible. En la vacuna que le ponen para el tétano viene también la que inhibe la infección, la toxina diftérica, porque la vacuna es con un toxoide, entonces es para neutralizar la acción de la toxina. Los toxigénicos pueden producir toxina. La toxina, la bacteria ingresa y posteriormente impide la toxina, perdón. El mecanismo de acción es parecido al de la toxina chica, lo que inhibe la síntesis de proteínas. Una toxina clásica, dos fracciones, fracción A y B, que una es para unión y la otra es la parte activa. En el citoplasma, para inhibir la síntesis de proteínas de forma irreversible a nivel de las células eucariotas. La fracción B, después viene la fracción A, ingresa en la célula y produce una vacuola endocítica. El blanco de acción de la toxina es el factor de elongación 2, porque ahí es donde le arranca la síntesis de proteínas y ahí es donde se une y se produce lo que se conoce como la ribosilación de ADP, porque va a inhibir la formación de nuevo tejido. No hay aminoácidos, no hay proteínas, entonces se produce una necrosis. Se absorben las mucosas, destruye el epitelio, se produce un exudado de fibrina y produce una pseudomembrana que obstruye la vía aérea. ¿Okay? Ahí. Como si tuviera una placa, un pedazo de chicle pegado ahí. ¿Sí? No se puede retirar con la mano porque produce sangrado. Y mucha gente moría porque la pseudomembrana se desprendía y los asfixiaba, les obstruía toda la vía aérea. Las pseudomembranas de color grisáceo, localizadas sobre la amígdala, faringe o laringe, y produce la edema de cuello de toro. La bacteria, si ustedes aprecian, tiene un abultamiento en los extremos, y la ven acá como unas paquetas de tambor, como unos fósforos, y son gránulos metacromáticos, son gránulos de inclusión. ¿Sí? O sea, ahí tiene la bacteria y ya eso se colorea pues, con una coloración especial.
Generalmente el motivo de consulta es, digamos, una faringitis y fiebre. Incluyen debilidad, disfagia, cefalea, cambios en el tono de voz, edema de cuello y el edema y la disnea generalmente son en los casos más avanzados y de mal pronóstico. Esta es la pseudomembrana que tiene el paciente. No hay forma de quitarla. Ahí el tratamiento es antibiótico. Que produce como, digamos, manifestaciones sistémicas, debilidad, pero la toxina no se queda ahí. La toxina puede producir daño, una neurotoxicidad y daño a nivel cardíaco, produce arritmias, una insuficiencia cardíaca congestiva por una miocarditis, porque la toxina puede alcanzar el torrente sanguíneo y ir a producir daño a nivel de tejido del corazón. Además, la lesión se coloca en la región faringoamigdalina. La lesión se puede observar en la laringe, las narinas, la tráquea o los bronquios y pues entre más se extienda, pues es de mal pronóstico. Edema masivo de las amígdalas, cuello del toro, edema masivo de la región submandibular y paratraqueal, y se caracteriza generalmente por mal aliento, disfonía y respiración ruidosa. Las pseudomembranas de color gris. Cuando el paciente consulta y usted tiene la sospecha de que es una difteria, la primera pregunta debe ser si tiene completo el cuadro de vacunación. ¿Sí? Que una persona que está vacunada no debe tener la clínica que conocemos como difteria. Pero como han surgido tantos movimientos antivacunas, hasta la incidencia de sarampión ha aumentado, porque a la gente se le olvidó lo difícil que es un sarampión y lo difícil que es una difteria. Como no hay casos, entonces creen que eso es suavecito. Y no dejan vacunar a los niños. La otra cosa es que en Colombia hay una cobertura de vacunación con una muy baja incidencia, pero nosotros tuvimos movilización de migrantes sin vacuna. Entonces eso, pero los vacunaron porque como es una enfermedad de salud pública, pues hay que vacunar para evitar que se extienda la infección. El problema es hasta que dicen no soy vacunado, porque los vacunan. Claro, con el costo económico que eso implica, porque además de que somos 50 millones, pues ya no somos 50 millones, se encuentra herida firmemente al tejido subyacente. Acuérdense que no se puede retirar. Entonces, ¿qué complicaciones se derivan de obstrucción de la vía respiratoria? El primer riesgo significativo, pseudomembrana que puede desprenderse, obstruir la vía respiratoria y puede avanzar hacia la laringe o el árbol traqueobronquial, la pseudomembrana. Los niños son propensos a la obstrucción por el pequeño calibre de la vía respiratoria. En muy pocas ocasiones provoca endocarditis y artritis séptica. Puede ser que el paciente tenga alguna patología cardíaca de base o que sea un consumidor de droga intravenosa o cirrosis. Y puede producirse una polineuropatía y miocarditis por acción de la toxina. Acuérdense que todo lo de la difteria es por acción de la toxina. ¿Okay? El diagnóstico es clínico. Hoy en día, ¿qué hacen? PCR. Pero uno la puede cultivar en telurito de potasio, en agar de Leffler. El señor Leffler fue el que la encontró. La coloración de los gránulos metacromáticos se llaman también así. A partir de los 2 meses de vida es parte del biológico que forma la pentavalente según esquema de vacunación en Colombia. El tratamiento, antitoxina y antibióticos, ¿sí? Penicilina neprocaínica, 600.000 unidades intramuscular y eritromicina, ¿sí? De que la opción que es la eritromicina. Y la otra para alcanzar a sus compañeros es la Bordetella pertussis, que es la causante de ¿qué? De la tos ferina.
Y ella también está, el biológico para ella también está en la pentavalente. Difteria, tétano, tos ferina, ¿ok? Y hemófilus influenza y el otro que ahorita no me acuerdo. Entonces, son bacterias gram negativas, pero ahora las llaman bacterias atípicas, porque son unos cocobacilos bien complicados de colorear y de cultivar, son bien pequeñitos, pero son bacilos gram negativos, ¿ok? Son aerobios, obligados, no usan azúcares, necesitan medios especiales para cultivarlos. Hoy en día lo que hacen es PCR, pero en los laboratorios de referencia tienen que cultivarlos, porque si no, ¿cómo hacen para hacer todas las pruebas? Está regulado cromosómicamente todo su potencial de virulencia, dos genes, el BVGA, activador de transcripción de genes de virulencia, y el BVGS, que es el que activa gen de virulencia por los señales ambientales. Acuérdense que las bacterias son capaces de censar el pH, la temperatura, todo eso. Esto es de la, yo no sé por qué se quedó aquí, esto es de la difteria, ¿sí ven? Entonces miocarditis y demás, la parte respiratoria, y esta sí es el pobre chicuelo con una etapa paroxística de la tos ferina. La tos es tanta que la gente tiende a morirse, porque uno no alcanza a respirar. Y si el pobre infectado tiene menos de 2 meses, hoy en día están revacunando contra la tos ferina, sobre todo a las personas que van a estar en un sitio donde va a haber un bebé, ¿sí? Donde van a hacer un bebé y son las personas que lo van a ayudar a cuidar, además de la mamá y el papá. Entonces los vacunan, los revacunan, porque todos estamos vacunados. La tos ferina es una infección aguda de las vías respiratorias causadas por la Bordetella pertussis, porque hay Bordetella parapertussis, pero da una tos menos grave que esta. ¿Por qué se llama tos ferina? Porque significa tos violenta. Denota de manera adecuada el signo más constante y destacado de la enfermedad. Hay un sonido inspiratorio al final de un paroxismo de tos que se denomina como un canto de gallo. Ese es el ruido que suena. Pero no todos tienen ese ruido. Miren que habla de lactantes menores de 6 meses. Y en niños mayores y adultos. En chino quiere decir la enfermedad de los 100 días, y eso más o menos es lo que dura. Estos fueron los señores que la identificaron, miren, 1906, ya tienen artículo. No hay un vector, la transmisión es por vía respiratoria. La bacteria se adhiere al epitelio de la tráquea y de los broncos, daña la actividad de los cilios, libera toxinas, irrita la superficie de las células y produce una y fíjense aquí algo que nosotros habíamos dicho, que las infecciones bacterianas producían neutrofilia, ¿se acuerdan? Pues esta produce linfocitosis. Entonces hay aumento de los linfocitos. Produce una inflamación peribronquial, generalmente lo que hace es que se cierra la luz del bronquio y entonces parte de todos los síntomas, una neumonía intersticial. Y además, como afecta el epitelio, puede haber una coinfección con otras bacterias. Hay baja oxigenación, provocando convulsiones en lactantes. Es decir, una convulsión en un lactante de 2 meses es terrible. ¿Cuáles son los factores de virulencia? 1. La toxina pertusígena, que produce linfocitosis de células T, produce disminución de la glucosa porque aumenta la insulina. Hay aumento de la inmunoglobulina E, o sea, casi es aumento de histamina, es como un proceso alérgico. Inhibe funciones de los linfocitos, produce fagocitosis, estallido respiratorio, desacopla la función asesina de los natural killer. 2. Toxina de la adenilciclasa, que inhibe la desactivación de la adenilciclasa. Entonces lo que hay es que se acumula gran cantidad de MAP ciclo, produce una gran cantidad de secreciones que intervienen en muchas funciones celulares, pero es de más corta duración que la toxina pertusígena. 3. La citotoxina traqueal, que es un monómero parecido al peptidoglucano. Acuérdense que es una bacteria gram negativa, ¿sí? Además, entonces tiene también los lipoligosacáridos, porque como es de mucosas, las cadenas son más pequeñas. Se unen las células del epitelio,
interviene en los movimientos ciliares, entonces aquí ya nos está fregando. A estas concentraciones produce altas, destrucción de las células epiteliales. Está la toxina dermonecrótica, que es vasoconstrictor, que ya vimos en 4. Isquemia, extravasación de leucocitos, causa necrosis del tejido de la tráquea. Y la hemaglutinina filamentosa, que es un aglutinógeno, porque estos son el lipopolisacárido de los gram negativos de glucosa de los bacilos, se llama lipoligosacárido, hace lo mismo. La unión del microorganismo con la célula, sí, porque esta es el que le permite la adherencia. Y los anticuerpos son protectores que ayudan a que no se adhiera la bacteria a la célula. El lipoligosacárido produce efectos fisiopatológicos, se libera en grandes cantidades y produce choque irreversible, un colapso cardiovascular, aumentan las citocinas y prostaglandinas. Y lo que sucede es algo como esto: la bacteria se adhiere y miren cómo desorganiza el epitelio por la acción de todas las toxinas, y algunas de las bacterias pueden alcanzar la vía hematógena. ¿Cuál es la clínica de la infección? Entre 7 y 10 días de incubación, cercana a las 2 semanas. Primero, tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa catarral, con signos respiratorios como un resfriado, y usted ahí no sabe nada de lo que le va a pasar, ¿cierto? Después empieza la etapa paroxística o de la crisis con estridor, con sensación de muerte por asfixia, provoca vómitos, cianosis, en los episodios graves de tos, hemorragias en la cara, con pintas sanguinolentas y conjuntivitis oculares, ojos hinchados. En menores de 3 meses puede producir apnea, con las complicaciones de apnea en un menor de 3 meses. En niños menores de 2 años puede producir complicaciones respiratorias difíciles de tratar, con complicaciones neurológicas graves. Toda esa sintomatología del paroxismo se llama coqueluche, o sea que si no es por ahí, es el signo del coqueluche. ¿Se acuerda el niñito que vimos en la imagen? El pobre estaba ahí en la etapa paroxismo. Y si sobrevive a todo eso, entonces viene la etapa convaleciente, o sea, ya empieza a hacer remisión el paciente. ¿Okay? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues se puede cultivar, pero pues hay una PCR que diferencia entre la pertussis y la parapertussis. A los perritos también les da bordetela, que es la tos de perrera, es producida por una bordetela canis. Tratamiento, pero una vez que ha empezado en la etapa paroxística, ya no hay nada que hacer. Los niños deben ser monitoreados para evitar complicaciones respiratorias, los mismos que las personas no vacunadas, tratamiento de soporte para la crisis respiratoria. Allá. ¿Cómo se previene? 3 dosis de vacuna en el primer año de vida, 2 refuerzos para un total de 5 dosis, y acuérdense que hoy en día están poniendo otra vez revacunando porque se considera una infección emergente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mañana tenemos clase? ¿El jueves? Listo. Ya vamos a acabar. ¿Qué pasó?